Solo al amor quiero escuchar, siempre en amor quiero pensar, en todo lo que mire, tu amor quiero mirar. Debe contener el acto preventivo, y esos elementos fundamentales son los pedidos por el libro del cielo. Quiere decir que cualquier cosa agregada en un acto preventivo fuera de lo que va a aparecer en pantalla no es correcto. De todas maneras, vamos a hacer alusión a esas cosas que, digamos, no son correctas a la hora de hablar del acto preventivo. Pero sobre todo vamos a hablar de lo que sí es correcto para que ustedes se lo lleven como una teoría cierta. Bien, este primer punto ustedes dirán, bueno, pero en el libro del cielo no dice que hay que hacer la señal de la cruz para hacer el acto preventivo. Pero nosotros como católicos, ¿verdad? Tenemos la santa y grata costumbre, y que debemos conservar siempre, de apoyarnos en la gracia de Dios, de donde brota el acto preventivo, es decir, la vida en el divino querer. Entonces, ¿por qué hacemos la señal de la Santa Cruz y hacemos estas breves peticiones que son una sugerencia? Porque es común, aparte de que se efectúe la gracia, es un recordatorio a nosotros mismos que como hijos del divino querer debe brotar el don del fiat de la vida de gracia del alma que nos regala nuestra comunión por el bautismo con Cristo, con el Espíritu, con la Iglesia. Entonces, esta primera, digamos, elemento se llama apoyados de la gracia. Aunque el libro del cielo no me pide hacer la señal de la cruz, yo la hago porque todo buen católico para cualquier oración hace la señal de la Santa Cruz. Y es una forma de decir, me apoyo en la gracia de mi bautismo, aún para poner mi día en acto preventivo. Además que es del común, ¿verdad? En casi todos los actos preventivos que he leído en los modelos, ninguno obvia la señal de la Santa Cruz, ¿verdad? Sería casi como una herejía. Entonces, hacemos la señal de la cruz normalmente, y estas peticiones, pues, no aparecen explícitas en el texto, pero nos recuerdan que la vida del divino querer se apoya en la gracia, y podemos decir, Señor, renueva en mí la gracia con la que me consagraste el día de mi bautismo, que la semejanza divina que yo ya recibí en el bautismo se desarrolle como tú lo prometes en el libro del cielo por virtud del querer santo, y que esta vida de la gracia, ayudado por tu Espíritu Santo, me dé la posesión de la unidad de luz de la divina voluntad en mi alma, que es la promesa, que es ese famoso cuarto nivel o cuarto grado del que el libro del cielo alude, al que el libro del cielo alude. Entonces, esto está a modo explicativo, o sea, ahí no está escrito el texto del acto preventivo, ahí le estoy explicando los elementos. Entonces el texto del acto preventivo comienza con la señal de la cruz y pidiéndole a Jesús y a su Espíritu que renueven en mí la gracia de mi bautismo. Y apoyado en esta gracia y la semejanza divina que me comporta, pido tomar la posesión total de esa unidad de luz de la divina voluntad, que es la meta, que es ese cuarto grado para vivir en el reino del fiat eterno en su plena posesión, en su acto completo. Entonces, el segundo elemento al que atenta el acto preventivo es que la divina voluntad sea mi todo. ¿Para qué yo hago el acto preventivo al principio del día? ¿Cuál es su indicativo principal? Yo lo que quiero es que la divina voluntad ocupe en mí todo. Y entonces dice, para que tu voluntad sea mi vida, mi paso, mi respiro, mi movimiento, la circulación de mi sangre, mi pensamiento, la vida de cada partícula de mi ser, el uso de mis sentidos, y aún más que mi propia vida orgánica, sea mi orden, mi régimen, mi todo, mi ley. Viene el primer movimiento que hago para que eso sea una realidad en mí. Yo me fundo en ti, Jesús. Y tú, Jesús, colócame en el centro de tu querer.
allí donde él mismo colocaba a Luisa: sumérgete hasta el fondo de mi voluntad, colócate en el centro de este mar divino para que ya no veas las orillas de tu voluntad humana, para que seas tú mismo el que me coloque en el centro de tu querer. Y allí preventivamente, y aquí ya colocamos lo propio, lo central del acto preventivo, que es darle carácter previniente, anticipativo, donde lo más importante es nuestra intención con la que nuestra voluntad expresa lo que desea hacer libremente con sus actos y con su vida. Preventivamente se desarrolle mi vida y cada uno de mis actos. ¿Dónde quiero que se desarrolle preventivamente mi vida y cada uno de mis actos? En el centro de tu querer. ¿Y quién me da la posibilidad? ¿Quién me coloca ahí en el centro de su voluntad? Jesús, ¿verdad? Que es la puerta para entrar en este reino y la misma vida del querer santo, la misma vida de este reino. Entonces, preventivamente yo quiero que mi vida y cada uno de mis actos sean colocados y permanezcan en el centro de tu querer, ahí en tu voluntad, Señor. Y entonces, ¿cuáles son esos actos? Yo los desgloso desde los más pequeños, naturales y biológicos, hasta los más grandes, espirituales y racionales. Es decir, la totalidad de mi acción le pido al Señor que preventivamente esté en su querer. Y con eso, dice la teoría en el libro del cielo, con eso surge el sol y ya corren preventivamente todos nuestros actos, desde un respiro inconsciente y un paso que demos hasta el trabajo que es más elaborado racionalmente, por ejemplo, o el diálogo con un prójimo. Todo corre ya preventivamente en la divina voluntad gracias a esta intención preventiva en la que mi vida toda y cada uno de mis actos se coloca. Ya con hacer esto es suficiente. Eso es lo único para lo que está indicado el acto preventivo. Todas las demás cosas, pedir sanación, pedir que los enfermos se curen, pedir que baje el divino querer para no sé qué en la iglesia, todas las demás intenciones no pueden incluirse en un acto preventivo. Tú después las puedes hacer en cualquier momento de tu oración del día, pero el acto preventivo está solo indicado para prevenir mis actos, para que corran en el divino querer. ¿Alguna pregunta? Está muy claro, ¿verdad? Todo lo demás, exclúyanlo, por favor. Cuando ustedes les pasen un modelo de acto preventivo que les hable de sanación, de liberación, de visita a los enfermos, eso no cabe. Eso cabe después en su oración personal, pero el acto preventivo es solo para prevenir el día en la divina voluntad. Finalidad última. ¿Para qué yo llamo a la divina voluntad a mis actos? Primero, para estar en el divino querer, ¿verdad? Para que sea mi vida. Pero hay una finalidad última. Entonces yo le pido en el mismo acto preventivo al Señor que todos mis actos que ya corren en el sol eterno de la divina voluntad, desde los más pequeños naturales y biológicos hasta los más grandes racionales y espirituales, sirvan para estas dos cosas. Primero, para desarrollar en mí el pleno mediodía del fiat, es decir, llegar a ser un acto completo y continuo de su querer santo. Y segundo, para que también mis actos, desde los más pequeños hasta los más grandes, sirvan para llamar el reinado del fiat sobre el mundo entero. ¿Cuál es la doble intención? Como ustedes ven, no cabe otra intención. No cabe. La única intención que puede haber en el acto preventivo es desarrollar en mí que todos mis actos preventivamente me hagan un acto solo de divina voluntad y que yo también la impetre, la llame para el mundo entero. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Y luego se le agrega una cosa que es
como de pedir ya auxilios particulares para que en mi vida esto sea una realidad. ¿A quién le pido auxilio para que para yo cuidar mi acto preventivo? A ver. A los ángeles. Ajá. A Luisa. ¿Quién lo lee? Unión especial. Para eso me encierro especialmente en el corazón inmaculado de la Virgen María, Madre nuestra. Allí encontraré toda gracia y auxilio para alcanzar la plenitud de esta vida del cielo. Y uno mis actos con los de Luisa, primogénita de este querer tan santo, para que ella misma me ayude a formar parte de la hilera de los hijos de la divina voluntad. Y los uno también con todos los actos de mis hermanos que formarán parte de este reino, todo de voluntad divina, así como los actos de Adán y Eva inocentes, santos del cielo y ángeles santos, asístanme en mi vida toda de divina voluntad. Incluso le pido ayuda a todos los santos del cielo y a los ángeles santos para que este día que yo preventivamente lo coloqué en el fiat, ellos me ayuden con sus méritos y sus gracias y su auxilio, y liberándome de todo mal, pues yo esté pronto a no salirme de este querer santo. Y el primer y gran auxilio, que es ese cenáculo especial que hoy celebramos, es el corazón inmaculado de nuestra Madre, donde estamos invitados, y eso lo vemos en el libro de la Reina, en el reino de la divina voluntad, a encerrarnos ahí, a entrar en ese corazón inmaculado para que ella nos supla incluso cuando la debilidad humana haga que surja la nube densa de la voluntad humana que quiera opacar el sol del acto preventivo. Ahí estará la Virgen auxiliándonos siempre. ¿Algo que preguntar de esta diapositiva? El texto completo del acto preventivo, pues creo que se les pasó la otra vez, y no se les pasa ahora en las mismas diapositivas electrónicas. Bien, voy a cambiar el tema de acto preventivo si no hay preguntas. Te voy a preguntar algo medio tonto a lo mejor. ¿Qué aconsejas tú? ¿Que tengamos claro los ítems y que cada día lo improvisemos con las palabras que, respetando las ideas, yo ¿no? aconsejo que... O redactarlo de una y Yo aconsejo que lo lean y primero memoricen un esquema como tal, y si alguno después lo quiere enriquecer con sus palabras o modificar con sus propias palabras, con tal que conserve estos elementos. Muy bien, pues vamos a lo siguiente. Vamos a usar, tengo varios textos, hay infinitos textos sobre los giros en el libro del cielo, pero vamos a usar unos especiales que nos den un marco teórico suficiente como para abordar el tema de los giros. Ya ve que es que estoy aquí escogiendo. No, vamos a empezar por este. Sí, ¿quién lee? Del volumen 12. Adelante, Javier. Hija mía, no temas. Me llevo tu pequeña luz y te dejo la mía. Esta pequeña luz no es otra cosa que tu voluntad, que habiéndose puesto de frente a la mía, ha recibido el reflejo de mi voluntad. Por eso se ha hecho luz. Yo me la llevo para hacerla girar. La llevaré al cielo como la cosa más rara y más rara, dice, como la cosa más rara y más bella. ¿Cuál es la voluntad humana? Que ha recibido el reflejo de la voluntad de su Creador. La haré girar entre las divinas personas, a fin de que reciban los homenajes, las adoraciones de sus reflejos, solo dignos de ellas, y después la mostraré a todos los santos, a fin de que también ellos reciban la gloria de los reflejos de la voluntad divina en la voluntad humana. Y después la haré correr por toda la tierra, a fin de que todos tomen parte en tan gran bien. Yo enseguida he añadido, amor mío, perdóname, creía que me querías dejar a oscuras. Por eso he dicho, ¿qué haces? Pero tratándose de mi voluntad,
llévatela y haz lo que quieras. Ahora, mientras Jesús se llevaba esta pequeña luz en sus manos, no sé decir lo que sucedía. Me faltan las palabras para expresarme. Solo recuerdo que la pequeña luz la ponía de frente a su persona y la pequeña luz recibía todos sus reflejos, de modo que tomaba otro Jesús. Y cada vez que mi voluntad repetía los actos, tanto Jesús se multiplicaban. Y mi Jesús me ha dicho, ¿ve qué significa vivir en mi querer? Es multiplicar mi vida por cuantas veces se quiere, es repetir todo el bien que mi vida contiene. Bien. Entonces, según ese texto, ¿qué es girar? Multiplicar la vida misma de Jesús. Vivir en mi querer significa multiplicar mi vida. Y una forma de vivir en su querer es girar. Es uno de los modos divinos, la manera excelsa de orar, como lo llama Luisa también, de entrar en el ámbito de la divina voluntad y poder entonces hacer la obra más grande que puede hacer una criatura, que es multiplicar la vida del mismo Dios. Pero se darán cuenta que arriba en el texto habla de, incluso bien gráficamente, de lo que ocurre cuando se gira. A ver, ¿qué narra ahí? ¿Qué les llama la atención? Lo primero, no sé, a mí me dice que se lleva la luz de Luisa, pero le deja la suya. ¿Y qué es la luz? La voluntad, Eso, su voluntad humana. Él Sí. se lleva la voluntad humana La y voluntad le humana. deja la divina. Y le deja la divina, eso es lo que yo entiendo también. El reflejo. No. Él se lleva una luz. Sí. Que es la voluntad, ¿no? Humana, Claro. Y te dejo la mía. Sí, lo que pasa es que ustedes no han leído un capítulo precioso que dice la voluntad humana en la criatura es como una llamita que está aquí. La llamita de Jesús. Y la voluntad divina está en el cielo y es un sol. Y de ese sol salen miles y miles de rayos y se pegan a la voluntad humana de la criatura, así como un vínculo sólido. ¡Pum! Entonces, en mí hay una pequeña luz y en el cielo está una gran luz. Mi voluntad humana es una copia en chiquito de la voluntad de Dios en grandote. Y está así, vinculada, Jesús lo dice, como por un haz de luz que sale del sol eterno del querer santo y llega hasta la criatura. Entonces, él dice, la llamita de la voluntad divina, por eso el símil con este texto, debe de subir en la vía de ese mismo vínculo que desde el que la criatura es creada tiene, apenas la paren a la luz del día, tiene entre el sol del divino querer y su centro, que es su voluntad. Entonces, la voluntad humana tiene que subir en ese vínculo precioso con la divina para multiplicar la vida y los actos de ese que el querer santo contiene, haciendo uso del gran don de tener una voluntad humana, que es lo que le da Dios a la criatura. Entonces, esta pequeña luz que Jesús le saca a Luisa del pecho, para graficar, es su voluntad humana, pero es luz porque es copia de la luz aquella. Entonces, ¿qué hace Jesús? La toma y la usa para lo que la tiene que usar. ¿Y qué la hace? Con esa luz, con la llamita de su voluntad, con el solcito de su voluntad, lo pone a girar. ¿Por dónde? Entre las divinas Las personas. divinas. Por todas partes, entre las personas, con María, con los ángeles, los santos, con la creación. Luisa ve que Jesús se lleva su voluntad por todas partes girando. ¿Para qué? Para hacer reflejo, para hacer copia de todo lo que está en ese sol allá arriba. Entonces es un intercambio de soles, ¿verdad? De soles no, bueno, de llamitas. Él se lleva la mía pequeña, mi pequeña luz, y él me da la suya, la gran luz, que es el sol de su voluntad. A ver, ¿qué más? ¿Qué les llama la atención? Pero entonces Luisa se queda con la voluntad de Dios en su corazón. Bueno, ahí se quedó sin nada, pero se queda con el consuelo de que Jesús toma su voluntad humana y la usa para movilizarla por todo el querer santo.
Se supone que el intercambio que se hace es que cuando el giro termina, el reino del divino querer se ha ampliado dentro del alma humana. Y la voluntad humana se ha hecho más capaz de recibir a la divina, más dócil, tiene nueva gracia, un nuevo estado de gracia. El alma ha recibido nuevos bienes, eso lo veíamos ayer, por el hecho de haberse movilizado en el ámbito del querer eterno, de haber hecho un acto, que en este caso es girar. No me entienden bien, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar porque de una sola vez no me pueden entender. Entonces, vamos a avanzar. Tiene muchas cosas ahí. Ajá. Jesús dice que la luz de Luisa se la pone delante y refleja todo lo que él contiene. Muy bien. Sí, porque ¿para qué sirve el recipiente de la voluntad humana? Para recibir los reflejos, para recibir el acto de la divina y contenerla de alguna manera. Contenerla sin contenerla, porque sabemos que la voluntad humana es tan pequeña que la divina la desborda y sale de la criatura y cubre cielos y tierra. Muy bien, vamos a avanzar porque con una sola diapositiva es imposible que entendamos. Adelante. Después de esto estaba diciéndome Jesús: vida mía, entro en tu querer para poderme extender en todos y a todo, desde el primero al último pensamiento, de la primera a la última palabra, de la primera a la última acción y paso que se han hecho, se hacen y se harán. Quiero sellar todo con tu querer, a fin de que recibas de todo la gloria de tu santidad, de tu amor, de tu potencia, y todo lo que es humano quede cubierto, escondido, marcado por tu querer, a fin de que nada quede de humano en lo cual tú no recibas gloria divina. Mientras esto y otras cosas hacían, mi dulce Jesús ha venido todo jubiloso, acompañado de innumerables bienaventurados, y Él me ha dicho: toda la creación me dice gloria mía, y todos los santos han respondido: he aquí, oh Señor, que por todos te damos gloria divina. Se oía un eco por todas partes que decía: de todo te damos amor y gloria divina. Y Jesús ha agregado: bendita tú eres, y todas las generaciones te llamarán bienaventurada. Mi brazo hará obras de potencia en ti. Serás el reflejo divino, que llenando toda la tierra me harás rescatar de todas las generaciones la gloria que ellas me niegan. Yo he quedado confundida y aniquilada al oír esto, y no quería escribir. Y él, acariciándome, me ha dicho: no lo harás. Lo quiero yo. Lo que he dicho servirá para honor de mi voluntad. He querido yo mismo rendir el homenaje justo que conviene a la santidad de mi querer. Más bien no he dicho nada en comparación de lo que podría decir. Se quedaron sin aliento. Es que en este solo acto le da gloria inmensa a Jesús, que Jesús está feliz, jubilando, de alegría. Así es. Qué bárbaro Lo que dice recibe Jesús, ¿no? Bendita tú eres, y todas las generaciones te llamarán bienaventurada, como si fuera la Virgen. Mi brazo hará obra de potencia en ti, será el reflejo divino que llenando toda la tierra hará rescatar de todas las generaciones la gloria que ellas me niegan. A mí lo que más me impresiona es que dice: y todo lo que es humano quede cubierto, escondido, marcado por tu querer. O sea, todo lo creado por él que no tiene su sello, de esta manera queda divinizado. Eso es girar. Entonces girar, es que yo no entiendo muy bien lo que quiere decir girar. Que te quitas tú y se mete el Señor, y el Señor entra en tu
Sí, fíjense, aquí hay un problema porque no es dicotomía, es, de realidad. Los actos de las criaturas que no fueron hechos en el divino querer, nunca serán hechos en el divino querer. No podemos rescatar el pasado. No, porque no, el divino querer no es una máquina del tiempo, en el sentido de que lo que está efectuado de una manera, queda efectuado de esa manera. Es decir, todas las criaturas que han hecho pasos, que han hecho acciones, que han respirado, que han tenido pensamientos, que han hecho incluso actos de amor a Dios fuera del ámbito de la divina voluntad, esos actos están así y permanecerán siempre así. Eso lo dice el libro del cielo. Dice ya lo distinto. Es que aquí es donde viene lo que conversábamos ayer. ¿Dónde están los actos de las criaturas hechos de nuevo? En la humanidad de Jesús. ¿Los vas a ir a buscar ahí? Los giros. En la humanidad de Jesús está todo. Pero entonces... No estamos hablando de eso. Entonces él no es. ¿Cómo? Claro. Tú dices, lo humano está y no se lo puede Y rescatar. no lo digo yo, lo dice el libro del cielo. Los actos que las criaturas no hicieron en la divina voluntad ya no están hechos. Y no es que yo los puedo sacar de la nada, o sea, como si de verdad de alguna manera subsistieran en el divino querer, en la plenitud que deberían tener, y ponerlos en uso sellándolos con el mismo fiat. No, eso no existe. Es decir, cuando las criaturas caminaron fuera de la divina voluntad, esos pasos se perdieron para el divino querer. Y los de hoy también. Y los de hoy y si existe hasta el final de los tiempos un hombre o una mujer que caminen sin llamar a la divina voluntad, esos pasos están perdidos para el fiat. Y eso no lo puede hacer nadie, no lo digo, no lo puede hacer ni... Esos pasos, o sea, en realidad, es decir, los pasitos de los hombres y mujeres anteriores y del futuro que no serán hechos de la divina voluntad, están perdidos físicamente, porque nadie los usó para decir, ven divina voluntad a caminar en mis pasos. Pero ¿dónde sí están hechos para el divino querer? En la humanidad de Jesús. ¿Sí entienden eso? Sí, porque lo rehizo Jesús en su vida aquí. Los rehizo Jesús en sus pasos. Y cuando Él dice, mis pasos cubrían los pasos de todos, quiere decir que hace este efecto. Aquí están los pasos reales de criatura. Aquí van los pasos de Pedro y de Juana. Y los pasos de Jesús hacen así. Se colocan frente al Padre y dice, Padre, mira mis pasos. En mis pasos están los pasos que Pedro y Juana no hicieron en el divino querer. Y yo con mis pasos suplo y rehago los pasos de Pedro y Juana. Que no han hecho físicamente. Que no han hecho físicamente, porque acuérdense que esto se trata de realidades físicas, de la materialidad del acto. Es decir, Pedro y Juana, porque no lo sabían, nunca ofrecieron sus actos, no ofrecieron sus pasos. ¿Y qué hace la humanidad de Jesús? ¿Cuál es su papel en ese sentido? Él camina a nombre de Pedro y de Juana, ya está. Y sus pasotes, los pasos de Jesús valen los pasos de todas las generaciones humanas, valen delante de Dios, valen en el divino querer, son infinidad de soles que se multiplicaban, y es como si los pasos no cumplidos en la divina voluntad quedan como esmaltados, recubiertos por Jesús. Hay dentro del ámbito de su voluntad hay un existente. Lo que no existía, como dice la palabra, fue creado. ¿Y qué es lo que creó Jesús en el ámbito de su voluntad? Los pasos no hechos por la criatura. Preguntas. ¿Por qué Luisa dice lo que dice? ¿Por qué Luisa dice eso? Porque es una forma de hablar. Es decir, la simbología de un alma que vive en el divino querer es repetir, no solo la simbología, sino que lo hace verdaderamente. Es repetir con Jesús lo que Él hace. Entonces, déjeme terminar la idea y le doy la palabra, señora, perdone. Es repetir con Jesús lo que Él hace. Y cuando repites con Jesús lo que Él hace, tú de alguna manera te pones en el mismo puesto de Jesús.
porque lo haces fundida en Él, fundido en Él, junto con Él y para continuar haciendo lo que Él hace, para multiplicar esos pasos. Una acción que Él ya hizo. En tu humanidad podemos agregar para que sea más explícito. Eso. Aquí vienen las famosas posturas, pero ahora en este momento las posturas no nos importan. ¿Por qué? Porque la idea es que comprendamos el núcleo del asunto. Después cada uno asume la postura que quiera. Yo soy fundamentalista en eso. Entonces me gusta decir, entro en tu querer y me fundo en tu humanidad para conseguir todos los pasitos de criatura. Pero aquí Luisa, miren cómo dice, vida mía, entro en tu querer para poderme extender en todos y a todos, desde el primero al último pensamiento, de la primera a la última palabra. O sea, ella ya tiene asumida ahí la humanidad del Señor. Pero en otro capítulo se le escapan los pasitos y los actos de la criatura. Y Jesús le dice, ven a mi humanidad, que aquí en custodia están encerrados todos los actos de criatura. Vamos a darle la palabra a la Ya señora. me contestó, yo creo. Sí. Entonces así se puede recuperar para la divina voluntad todos los actos de los santos que no la han conocido, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente, señora, eso es moverse en la divina voluntad. Entonces, fíjense, volvemos al punto de ayer que no quedó claro. La acción de Luisa y por ende de todos nosotros, hijos de la divina voluntad, es una acción vicaria. ¿Qué significa vicaria? Que yo tengo a alguien sobre mí que me ha precedido en esa acción. Y yo lo que hago es repetir lo que él hizo ya. ¿Qué hace un vicario? Cuando yo estoy en una parroquia, yo como vicario, ¿qué hago? Represento al párroco. Y hago lo que él hace, lo que él me dice. Eso es un vicario. Entonces, mi acción en el divino querer, la de Luisa, era una acción vicaria, pero en ella, solo en ella, fundamental, porque ella era la tercera persona de este trío que se necesitaba para cumplir la divina voluntad perfectamente como eslabón primero. Es decir, Jesús, María y Luisa. Cada uno con misiones específicas. Ahora, nosotros en el divino querer nos insertamos en la vida que han generado ellos tres. Y seguimos nuestra acción vicaria de repetir lo que la humanidad de Jesús hizo y lo que Luisa nos enseña como metodología y que ella hizo de primera para que nosotros tuviéramos el derecho de entrar en esa misma dinámica de vida de gracia, de vida espiritual, de vida en el divino querer. Entonces, aquí lo que hace Luisa es hacer lo que hizo Jesús en su vida mortal, ni más ni menos. Eso era lo que hacía Jesús interiormente. Él en su propia voluntad, con su humanidad, se extendía sobre los pensamientos de todos, sobre los pasos de todos. ¿Y qué hace Luisa? Luisa dice, te copio, Jesús. Yo entro en tu querer y empiezo a... Exacto, copiar involucra varias cosas. Acompañar, son los tres movimientos de la divina voluntad: reconocer, acompañar y corresponder. Pero eso lo vamos a estudiar ahora más adelante, los giros, así que no se preocupen que hay una diapositiva explícita para eso. No escriban ahora eso. Bien, entonces, ¿qué hace Luisa? ¿Qué es girar? Girar es copiar los modos internos que usaba Jesús para dar la gloria y el homenaje que en la divina voluntad era un inmenso vacío. Cuando Dios miraba en su voluntad decía, mira, yo creé toda esta maquinaria de la creación y creé al hombre para que este vacío me lo llenara de soles, de actos. Y lo que ve el pobre Dios es un inmenso vacío, su voluntad vacía. Entonces, ¿qué es lo que hace la primera, aquella señora que está ahí? La Virgen. Ella primera, ¿qué le dice la Trinidad? Hija, a hacer actos. Y baja la Virgen del cielo de las rodillas del Padre y empieza a hacer actos por todas las criaturas y a girar por toda la creación, a llenar ese vacío. Y luego con eso compra el derecho de que baje el divino Redentor para Él, como Dios verdadero, con todo derecho, dar la gloria y el homenaje a la Trinidad de los actos de la criatura y de lo que debería haber hecho en su voluntad. Entonces Jesús interiormente vivía rehaciendo los actos de la criatura y girando para cumplir lo que nosotros debíamos al Padre, a la Trinidad en general. Pues puede girar y rehacer los actos de la criatura. No solo respecto a la criatura, pero girar es también acompañar a la creación. O sea, es que el girar es acompañar, es reconocer, acompañar
y corresponder lo que el divino querer hace. Lo que pasa es que aquí estamos solo enfocados en los actos de la criatura, pero girar es también acompañar el divino obrar de la voluntad santa en la creación y en la santificación, es decir, lo que obra el Espíritu Santo en los santificados, en los que se van santificando. Entonces, girar es reconocer el movimiento, el acto único de la divina voluntad que se multiplica en innumerables actos, y estos actos quieren la compañía divina de la criatura humana. Y para eso le cede la voluntad divina un puesto de honor, un puesto regio en su interior, en su obrar, a la voluntad humana, y le dice: ven conmigo, tú ya reconociste mi obrar, ya ves que yo estoy escondida en el sol, ya me ves escondida en el cielo, ya me ves escondida en los pasos de las criaturas, ya me ves escondida en los sacramentos, ya me ves escondida en el mar, ya me ves escondida en la sangre de Cristo, en los dolores de la Virgen, me ves en todos mis actos, le dice el querer divino a la voluntad humana, le dice: pues ven, yo aquí te tengo un puesto de honor. Acompáñame. Y viene el acompañamiento. Entonces, ¿qué girar? Yo te reconozco. La voluntad humana dice: oh querer santo, me rodeas por todas partes, veo tu obrar, te reconozco. Ah, pero no quieres solo que te reconozca, tú me dices: ven, y yo, voluntad humana, viajo dentro de ti mismo, querer santo, al punto donde tú obras, y entro en tu acto y viene el acompañamiento. Es decir, yo entro en ti, reconozco tu acto y coloco mi acto. ¿Qué significa colocar mi acto? Me fundo en tu querer, Señor. Es decir, yo al acto de la divina voluntad que está solo, por ejemplo, en el sol, la divina voluntad está sola obrando en el sol y quería el acto de la criatura para ayudar a crear y conservar el sol y para recibir los bienes que el divino querer da a través del acto del sol. Entonces, mi voluntad humana viaja rauda al sol, reconociéndolo, lo quiere acompañar. ¿Qué significa acompañar? Que la voluntad humana hace lo mismo que hace la divina. La voluntad humana hace lo mismo que hace la divina. Entonces, con esto se cumple aquello de que ya tú no quieres otra cosa sino lo que mi querer quiere. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero el sol, te dice Jesús. Y tú le dices a Jesús: pues yo quiero el sol contigo. Yo quiero el cielo, te dice Jesús. Tú le dices a Jesús: yo quiero el cielo contigo. Entonces Jesús le dice: ¿quieres acompañarme en esta tarea de crear y conservar? Tú le dices: sí, quiero. Entonces tú pones en el sol, en el cielo, en el mar, en los animalitos, en la sangre de Cristo, en los dolores de la Virgen, en la pasión del Señor, en la resurrección del Señor, en lo que obran los santos y bienaventurados en el cielo, no sé qué, no sé cuántos, en todo el obrar de la voluntad divina, colocas tu acto De acompañamiento. Colocar tu acto cumplido con tu voluntad humana en el querer santo es acompañar. Y viene el tercer paso, que todo es implícito, es un solo movimiento. El tercer paso es corresponder. Dando gloria y alabanza. Entonces, la correspondencia significa que a ese acompañamiento, porque yo actúo realmente, cuando yo me voy al sol y coloco allí mi acto, es decir, me fundo en el divino querer para hacer lo que el divino querer hace, por ejemplo, en el sol, yo ya lo estoy acompañando y ya estoy efectuando con el divino querer lo que él opera allí. Pero no quiere solo que haga, que cumpla el acto, sino que dé mi correspondencia, que es de amor, de adoración, de glorificación, de alabanza y de bendición. Es decir, un homenaje. Y con eso se cumple la finalidad de la creación, fíjense. ¿Cuál es la finalidad de la creación? Que la criatura dé gloria y honor divinos al Creador. ¿Y qué les dice el texto que tienen al frente? Cuando Luisa hizo ese giro por los actos humanos, ¿qué vinieron a decirle los bienaventurados a Jesús? Toda la creación me dice gloria mía, gloria mía. Y luego los santos le han dicho: Señor, por todo te damos gloria divina. Y un eco por todas partes. ¿Saben cuál es ese eco? El que brota de todos los costados del divino querer.
es decir, de toda la misma creación. Por todas partes el divino querer repetía lo que hace Luisa. Entonces, cuando Luisa le ofrece los pasos y los pensamientos de las criaturas, Dios recibe la gloria y el homenaje de los pasos y los pensamientos de la criatura, y entonces eso moviliza todo el querer santo, y los ángeles, los santos, la misma creación, repiten todos al mismo tiempo el acto de Luisa y le dicen a Dios: gloria mía, gloria y amor divinos a nuestro Dios, que ha hecho esos actos en su querer para nuestro bien. ¿Está muy difícil de entender? No, vamos a... Una pregunta. Ajá. No solo el Señor nos vuelve, o sea, hace los actos que no hemos hecho en la divina voluntad, sino incluso los que hemos hecho mal, los rehacen bien. Todo. Entonces, si yo giro y de alguna manera puedo encontrar ese acto mío malo que lo ha hecho Jesús bien, y ese acto que yo he hecho malo, convertido por Jesús bien, aún lo puedo ofrecer como gloria a Dios. Sí. Giro, ¿no? Eso es muy dentro de las peculiaridades que hacen los hijos de la divina voluntad. Ahora la moda última en la divina voluntad es, claro, es una visión un poco personalista, ¿verdad? Es esa que está diciendo el Señor. Es decir, ahora todo el mundo está buscando la forma de decir, como yo entré en el divino querer a los 40, a los 50, a los 60, a los 70. No se molesten porque vuelvo al tema de la edad, pero es que de eso depende lo que voy a decir. De verdad, es en serio, fíjese, eso pasa porque la mayoría de los que entran en la divina voluntad son viejos. Entonces están pensando, llevo un caudal de vida de 60 años encima sin actos en la divina voluntad, y sienten la necesidad inconsciente, ¿qué hago yo con todo lo que no hice? Padre, no solo con eso, sino todos hemos hecho actos malos que aún podemos ofrecérselos a Dios. No es mi caso solo, sino el de todos. Yo lo sé. Ahora, ¿qué pasa? Yo, en mi forma de ver sobre ese punto, siempre le digo a las personas que están intensas con el tema de cómo yo hago para rehacer mis actos pasados, pues miren, el Señor dice en el libro del cielo, dice que Él suple lo que te falta. ¿Cómo? Lo que pasa es que en la divina voluntad, como la divina voluntad da tanto para pensar, la gente se pone a pensar tanto que inventa tanto. Y entonces, claro, pierde la sencillez del alma. Lo que dijo usted ayer, que lo purifica, ¿no? Yo sé que me están escuchando por ahí, esa es mi humilde opinión. Entonces, dígame, señor. Lo que usted ayer dijo, hablando de los actos, que no es exactamente un giro, sí. Dijo que cuando hacemos un acto y no es perfecto, el Señor viene y lo purifica, lo elimina toda la mancha, ¿no? Eso decía un texto ¿Se puede poner eso también en el giro? de cuando la criatura, digamos, no está con la mejor preparación interior, exactamente. Sí. Eso no hay que tomarlo en cuenta porque eso es obrar de la divina voluntad. Eso lo hace ella, es un ex opere operator, es decir, la divina voluntad viene y ella observa y dice, esto necesita, yo lo encuadro así para que sea perfecto. Eso es obrar divino y eso a nosotros no nos toca. A nosotros nos toca estas tres cosas que dijimos: reconocer, acompañar y corresponder. Entonces, la correspondencia es colocar en el acto donde yo he colocado mi acto, es decir, donde he acompañado mi te amo, te adoro, te bendigo y te agradezco. Ayer aprendimos que no necesariamente hay que decir siempre por mí, por todos y por todo. Si uno lo quiere decir como metodología, vale. Para recordarlo y para hacerlo más bello el giro, vale. Porque está inspirado, vale. Pero se los digo por experiencia, hay días que hay más sequedad de espíritu. Entonces no salen los giros tan fluidos y tú solamente dices, Señor, en tu querer, en el brillo del sol, en la unidad de su luz, yo hago correr mi te amo, te adoro, te bendigo y te agradezco y pido tu reino. Un giro escueto y simple, pero un giro con todos los elementos necesarios. Entonces, en ese momento, aunque no digo por mí, por todos y por todo, ayer aprendimos que el libro del cielo enseña que aunque tú no pongas la palabra, la intención, aunque tú no recuerdes que es de carácter universal el obrar en la divina voluntad, ya de por sí mismo es universal. Y por lo tanto, tu acto o tu giro en la divina voluntad vale por mí, por todos y por todo. ¿Eso sí lo entienden? No hace falta decirlo, pero hay días en que uno está más poético y lo dice. Hay días que lo quieres decir porque
porque tú quieres sentir el complemento de la vida en el divino querer, la universalidad. Pero hay días que estás más seco espiritualmente y no lo dice, o hay días que no te provoca decirlo y no lo dice. Lo que le quiero decir a todos es que, sea como sea, el acto siempre es universal y vale por mí, por todos y por todos. ¿De acuerdo? Sí, Claro, sí, fíjate, muy bien. Padre, Ajá. la voz que sale de la naturaleza diciendo gloria, gloria. Es el eco de la voz tuya cumplida en la divina voluntad. Es el eco de tu acto. Pero la creación le coloca su propia voz. Es decir, el sol habla con la voz que le da No es la voz del querer con divino. sus melodías. Claro, es la voz del querer divino, porque el sol Que- en sí que mismo no sale- tiene voz. Que Claro, sale de la cosa creada. claro. Bueno, Es la voz. A ver, es el mismo querer divino. ¿qué son las cosas creadas? Dice el libro del cielo. Las cosas creadas son un velo nomás. Un velo muy ligero que cubre toda una divina voluntad, un acto completo de la divina voluntad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando yo reconozco en el sol al divino querer, yo ya casi que me olvido del sol material. Y lo que hago es pensar que ahí está el sol del divino querer brillando en el sol, esperándome. Entonces yo coloco mi acto, queriendo actuar en él, hacer lo que él obra ahí, y mi correspondencia. Señor, y en la luz y en el calor del sol, en su brillo, en lo que produce la creación, corra mi te amo, te adoro, te bendigo y te agradezco. Por mí, por todos y por todo. Y cada rayo del sol sirva para pedir el reino de tu voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú dices te amo, te adoro, te bendigo y te agradezco, tú le prestas tu voz articulada con la potencia del fiat. Ya no es la voz de Gabriela, sino que es la voz de Gabriela multiplicada con la potencia del fiat, y tú le haces decir al sol, a través de sus rayos, de su calor, de los efectos que produce la naturaleza: te amo, creador mío, te adoro, creador mío, gloria mía, vida mía, te amo con mis rayos, te amo con mi luz, te amo con mi calor. Es decir, tú le prestas voz al sol, pero el sol no habla por sí mismo, porque el sol es una cosa que no tiene conciencia. El que habla en realidad, ¿qué es? El querer santo, que usa el sol como un velo, así como así. O sea que el querer santo se dice a sí mismo. ¿Cómo? El querer santo se dice a sí mismo. Esa es la explicación. Claro, el querer santo se corresponde a sí mismo. Le estamos dando Dios a Dios. Le estamos dando Dios a Pero Dios. porque nos hemos fundido en ese momento con Él. ¿Cómo? Porque- Claro, es la única manera. Acuérdense que eso lo conversamos, ¿verdad? Muy bien. La única manera de yo accionar la maquinaria divina del querer santo es fundiéndome en él, es decir, usándolo, entrando en el ámbito de la divina voluntad, porque por ti mismo no tienes la fuerza para mover todo un querer santo. Entonces, muy bien, lo que haces es darle Dios a Dios. Tú, en la cosa creada, mueves el querer de Dios. Es como si agitaras una fuente. Y de esa fuente brota lo que la fuente contiene: aguas cristalinas y puras que todas dicen gloria, honor, homenaje y amor a Dios. Y además de exaltar y adorar los atributos divinos, pero eso ya es otra cosa. No nos vamos a meter ahí. Padre, si estás todo el día, te amo, Padre, pero te amo con tu voluntad, te amo con tu voluntad, te amo con tu voluntad. Esos son actos en el divino querer, pero no son giros, O sea, son actos, son actos. Padre, y ese amor que quiere darle el sol al divino querer, es el amor que ha recibido del divino querer, ese amor, ese oficio y ese... Es un oficio. Pero ese amor que el sol quiere corresponder al Creador, es el que ha recibido del Creador, ¿no? Solo ese, porque es imposible que el sol en sí mismo, es que si no lo puede hacer la criatura, mucho menos el sol, ¿verdad? Que no tiene amor en sí mismo, no tiene un corazón para amar, no tiene voluntad para corresponder. O mejor dicho, la tiene, pero como si no la tuviera, porque es un acto completo de divina voluntad, pero el sol no tiene la capacidad, no tiene una voluntad solífera para decir dentro de sí, para reconocer la voluntad divina dentro de él y decir: yo agito la fuente que está dentro de mí, yo movilizo el querer santo y lo uso para corresponder a mi Dios con su misma potencia, con su misma sabiduría, con su mismo amor, con sus adoraciones que encierra en mí mismo.
Por eso decimos que nosotros le ponemos voz a la creación. En el divino querer, ¿qué le prestamos a las cosas creadas? Son dos: Voluntad. voluntad y voz. voz. Muy bien. Y eso es girar. Girar es poner en la creación voluntad y voz. Y con eso tú ya le prestas al sol, al cielo, a los animalitos, a las flores, a las plantas, a las estrellas, al universo. A todas las cosas creadas le prestas lo que no tienen. Pues así te puedes pasar todo el día girando. Claro. ¿Y qué hace Luisa? Con cada cosa de la creación. Bueno, ¿Qué hace Luisa? ¿Qué hace? ¿Y qué le invita a Jesús? No pierdas el tiempo, vuela por los confines de mi voluntad. De hecho, se los dije ayer y se los repito hoy con más razón, porque estamos en tema. Un hijo del divino querer, para decir que ha cumplido su jornada diaria, tiene que haber girado obligatoriamente el libro del cielo, no lo dice Padre Alfonso, libro del cielo, en los 3 reinos que contiene la divina voluntad. Si hay un día de esos malos que uno pasa espiritualmente, que hay sequedad, que hay lo que sea, que hay muchas ocupaciones, por lo menos digan así. Fíjense, un secreto de alguien que lleva muchos años en esto: Señor, yo me fundo en tu querer y en el reino de la creación, en todas las obras que tu querer ha obrado por amor nuestro y que nos rodean continuamente y que esperan nuestra correspondencia. Yo coloco mi te amo, te adoro, te bendigo y te agradezco. Y a través de cada una de ellas pido el reino de tu voluntad. Ahí encerré en un solo giro todas las obras de la creación. Claro, eso hay que usarlo No en el... tuviste tiempo para nada. Eso, en el mínimo, ¿verdad? Y hay días de días, ya les llegarán. Es que llegan tantos que hay un capítulo para los extremos. Y tanto, porque el querer divino te pone a veces en unas frialdades terribles, en unas sequedades absolutas. Entonces hay un capítulo que reza así, hermanitos, para que no se crean que eso va a ser todo color de rosa. Bájense de esa nube. Dice así: cuando no pueda girar, Luisa, querer girar es comenzar, y tener dolor por no poderlo cumplir es acabar. O sea, Luisa a veces estaba en unos estadios espirituales que no podía, en unas purificaciones interiores, ni siquiera decir entro en tu querer y en el sol coloco mi te amo, te adoro, te bendigo y te agradezco. ¿Qué les parece? Entonces Jesús le dice: querer empezar a girar es entrar, es fundirse, es comenzar el giro. Y tener dolor por no poder cumplir lo que uno quisiera hacer en el ámbito de mi voluntad es acabar el acto, el giro. ¿Qué les parece? Así que no se crean que eso es color de rosa. Tanto que dice también el libro del cielo que el frío en mi voluntad es más ardiente que el fuego y quema más que el fuego. Es decir, Dios somete al alma que vive en el divino querer a estadios espirituales muy fuertes. Hay días de días que las cosas no fluyen así como así, pero eso es para quien va en las vías verdaderas del divino querer. Entonces, cojan consejos, agarren método. Las cosas en el divino querer no son matemáticas y no son tan fáciles, porque el divino querer te somete a pruebas bien duras, bien recias. Conclusión: en el divino querer, en el libro del cielo, tenemos un paquete por todos lados ya bien pensado por Jesús para que no tengas por dónde salirte. Hasta en los días malos tienes cómo responder. Y en los días mejores, en los días más espléndidos, donde el divino querer te presta una cuerda y te presta otra y te presta otra, y tú eres una máquina de giro, ¿ah? En esos días pues valen tanto como los días en que hacer un giro es un costo terrible. Y Dios, para Dios, ¿cuál será más útil? Él lo sabrá. En el misterio de su voluntad, Él articula una cosa y otra y le saca provecho a todos, porque de esa cruz interior de que el alma llora por no poder hacer lo que quisiera hacer en el ámbito de su voluntad, de esa cruz saca inmensas ganancias y correspondencia y saca la correspondencia para esa cruz terrible que tiene el divino querer en su interior. Hay un capítulo que dice: Luisa mira al sol y veía una cruz, mira al cielo y ve otra cruz.
mira el viento y experimentaba una cruz. Y Jesús le dice, ¿ves que toda la creación está crucificada? Eso es porque la tienen crucificada allí. Mi voluntad, que creó todo esto por amor y para recibir la compañía, el obrar de la criatura, está sola, aislada, obrando continuamente, sirviéndole a través de los elementos, y no tiene la correspondencia de su criatura. Entonces, esa cruz que la divina voluntad tiene en todas las cosas, porque miles de generaciones de personas han pasado sin poner un te amo en el sol, o en la divina voluntad, de verdad, en el acto del sol, esa cruz, el divino querer la desahoga en estos burritos. Y nosotros le sacamos la cruz. ¿Cómo? Si giramos, le sacamos la cruz. Es una forma, pero a veces el querer divino le da por crucificar al alma y detenerla. Y para un alma que ya ama la divina voluntad, detenerse en el fiat es muy fuerte. No sentir su giro continuo es algo desgarrador. Entonces, el divino querer sabe muy bien cómo crucificar al alma. Pero el asunto es que la cruz también sirve para dulcificar la dura faena que el fiat eterno hace en cada cosa donde no recibe ni una correspondencia, ni un breve giro de amor. Y es importante también corresponder al fiat así, a través del dolor y del sufrimiento. Padre, girar en la santificación está implícito en el giro de la creación y de la redención, ¿o es específico? No, es específico. Específico, son tres rectos. Sí, pero es que Jesús tiene un giro rápido solo por la creación. Pues dices, a última hora de la noche. Perdón, y también podemos hacer lo mismo en la redención. Señor, me sumerjo en tu querer y allí consigo todo lo que Jesús y María obraron en el orden de la redención para nuestra salvación y santificación y para devolvernos el reino de tu voluntad. En cada uno de los actos de Jesús y de María coloco mi te amo, te adoro, te bendigo y te agradezco por mí, por todos y por todo, y pido tu reino. Ahí ya giré en todos los actos que hizo Jesús y María. Ahora le queda la santificación. Lo mismo. Bien, vamos a leer este. ¿Quién lee este? Así, los actos hechos en mi querer, más que son deseados y pretendidos por todos. Los esperan las generaciones pasadas para recibir sobre todo lo que han hecho la luz deslumbrante de mi querer. Los esperan los presentes para sentirse fecundar e investir por esta luz. Los esperan los futuros para cumplimiento del bien que harán. En suma, mi voluntad soy yo, y los actos hechos en mi querer girarán siempre en la rueda interminable de la eternidad para constituirse vida, luz y calor de todos. Muy bien, ¿cuál es la consecuencia de un acto? Aquí usa la palabra acto, pero obviamente estamos naturalizando esta palabra con giros. ¿Qué produce entonces un giro, un acto cumplido en la divina voluntad, según este texto? Pues que se une al acto único de Dios. Y entonces, por lo tanto, es un acto eterno. ¿y cuál es la naturaleza de los actos, de los giros cumplidos en la divina voluntad? Es divino, es la eterno. voluntad de Dios con la voz nuestra. Muy bien, enriquece la voluntad de Dios. Y ahí dice un movimiento. ¿Qué dice? Ahí nombra un movimiento, una especie de movimiento. Pues que se constituye vida, luz y calor. Girarán. Interminablemente. ¿Qué significa ese girarán? Cuando el alma gira en la divina voluntad, ¿qué hace? Que sigue actuando. Gira en el pasado, el presente. Sigue efectuando. Y cuando el alma sale a girar por la divina voluntad, ¿qué es lo que hace? Movilizar la gloria y el homenaje que todos los actos de la divina voluntad contienen. Entonces estos actos del divino querer, estos giros efectuados por la criatura, estarán dinámicos siempre. Solo al amor quiero escuchar.